Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jason Fallas y pertenezco al TCU 725, Éxito en Matem de la Universidad de Costa Rica. Y este es el segundo video en el que vamos a estar resolviendo ejercicios del tercer parcial Matem 2023. En este caso, en esta segunda parte, vamos a estar resolviendo ejercicios sobre funciones logarítmicas. ¿Ok? Entonces, bueno, comencemos. La pregunta nos dice, considere una función logarítmica f de r positivos hasta r con criterio f de x igual al logaritmo base a de 3x. Si se sabe que f evaluado en 27 es igual a 4, entonces el valor de f evaluado en 1 sobre 9 es igual a. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar la información que nos está dando el enunciado. Nos dice que la función se comporta en este dominio y codominio y que la función es esta. Que cuando evaluamos en la función 27, eso es igual a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x vale 27, y vale 4. ¿Ok? Y nos preguntan por esto. ¿Cuánto vale y cuando x vale 1 sobre 9? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es partir de esto, porque ya esto es una información que se cumple, ¿verdad? Nos está diciendo que esto se cumple. Entonces, vamos a sustituir estos valores en la función. Entonces vemos que donde está el x, como en este caso, acá está el x, entonces ahí colocamos el 27 y eso es igual a 4, ¿ok? Porque nos está diciendo que cuando evaluamos en la función 27, eso es igual a 4, entonces lo reescribimos así. Vemos que 3 por 27 es 81 y acá podemos aplicar una propiedad, que es la que tenemos acá en el recordatorio, que nos dice que si tenemos un logaritmo base A de B igual a C, esto lo podemos reescribir de manera exponencial de esta manera. Entonces acá vemos que el argumento es lo que se coloca al lado derecho del igual, la base se conserva, sigue siendo A, y lo que en el logaritmo estaba a la derecha del igual pasa a ser el exponente. Entonces, una vez que lo reescribimos así, lo que tenemos que hacer es buscar un valor de A que al elevarlo a 4 sea igual a 81. Aquí pues el proceso se puede agilizar si conocemos un poco más como de tablas de multiplicar, si las manejamos así como más rápido y si no, podemos comenzar con tanteos simples como A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3 y ver cuál es como un valor entero que se aproxime. ¿Ok? Entonces, vemos que en este caso, si A es igual a 3, 3 elevado a la 4 es 81. ¿Ok? Entonces, el valor de nuestra base es 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir esa base. Ya sabemos cuál es el valor de A, entonces vamos a sustituirlo. Y como acá nos están preguntando que cuando X vale 1 sobre 9, ¿cuánto vale Y? Entonces lo que vamos a hacer es tomar este valor y lo vamos a sustituir en X. Entonces eso es lo que hacemos por acá y llegamos a este logaritmo. Este logaritmo de igual forma podemos reescribirlo en forma exponencial como lo tenemos por acá o como sea más útil para ustedes y vemos que este valor es igual a -1, ¿ok? Entonces buscamos esa opción y vemos que la opción correcta es la A, ¿ok? Este otro ejercicio nos dice, considere la función logarítmica g que está definida en su dominio máximo y cumple que el corte de la gráfica con el eje X corresponde al punto 2024,0. ¿Ok? El criterio de G puede ser. Entonces, aquí lo que nos piden es el criterio de la función. Acá el recordatorio nos dice, los cortes con los ejes pueden ser de utilidad para identificar el criterio de la función. Ya vamos a ver cómo los cortes nos pueden ser de utilidad. Entonces, tenemos una función logarítmica G que está definida en su dominio máximo y corte en X es 2024,0. Ok, entonces, si nosotros nos vamos a las opciones, lo primero que podemos identificar es que por ahí hay un 2023. Por ahí hay como una transformación. Aún no sabemos cuál, pero vemos que hay un K por ahí que vale 2023. Entonces, eso es lo primero que notamos, que es posible identificar que el criterio de la función tiene una transformación, donde K es igual a 2023. Entonces, primero con eso. Después, nos dicen que como el corte de la gráfica con el eje X es 2024,0, nosotros decimos como, ok, este es el corte con el eje X y el K que estamos identificando es 2023.
Entonces, es posible identificar que el punto de intersección con dicho eje es 1 más k, 0. ¿Cómo podemos establecer eso? Pues ya sabemos que la función, su criterio tiene un k, un valor k. Se está restando, sumando. Ahorita vamos a definir cuál es la opción correcta, pero vemos que hay un K que vale 2023. Y el problema ya nos dice que hay un corte en 2024,0. Entonces nosotros podemos tomar esos dos datos, esas dos informaciones y reescribir la intersección con el eje X de esta manera. Y la teoría nos dice que cuando nosotros tenemos esta intersección, este tipo de intersección, tenemos un valor K y la intersección con dicho eje es 1 más k, 0, esto nos indica que hay una traslación horizontal a la derecha, ¿ok? Por definición, ¿ok? Entonces, como sabemos todo esto, el criterio tiene que tener esta forma, y igual logaritmo base a de x menos k, porque esa es la forma que tienen las funciones que tienen una traslación horizontal a la derecha, ¿ok? Entonces, ocupamos que k sea un valor mayor que 0, que la base sea mayor que 0 y diferente de 1. Y sabemos que la opción que cumple con todo esto es la A. Nosotros podemos ir analizando una por una, vemos que todas se parecen, entonces hay que ir de manera detenida. Vemos que cuál es la única que tiene como un X y un menos K en su argumento, la A. Entonces la opción correcta es esta. Realmente lo que se diferencia de las demás es como cosas bastante, uno pensaría que irrelevantes, pero sí marcan una diferencia. Vemos que acá lo que hay es un más, acá el menos 23 está por fuera del argumento, aquí también está por fuera del argumento, entonces hay que tener cuidado con eso. Después tenemos esta opción, esta pregunta. Nos dice, considere la función h que va de 2 hasta más infinito hasta r de la función h de x igual logaritmo base de un quinto x más 1 y analice las siguientes proposiciones. Y nos preguntan que cuáles de las proposiciones anteriores son verdaderas. ¿Ok? Entonces vamos a pausar el video e intentar resolverlo. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver la solución. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que notar? Esta es la función que nos dan, el comportamiento. Se comporta de 2 hasta más infinito en su dominio y en su codominio está en los números reales. Después, esta es la función h de x es igual al logaritmo base de un quinto x más 1. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos dicen es que hay que evaluar 2023 en la función. Y eso tiene que ser mayor que 0. Vamos a ver si se cumple. Entonces, hacemos eso. Logaritmo base de un quinto. Evaluamos en 2023. Recordemos que cuando nos dicen esto de h de 2023 es que sustituyamos ese valor en x. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos por acá. 2023 más 1 y eso es igual a logaritmo base de un quinto 2024. ¿Ok? Entonces, acá tal vez puede ser como un poco difícil notarlo. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es pasarlo a su forma exponencial. Ya como lo vimos en ejercicios anteriores, que se cumple esta propiedad. Tenemos por acá, que podemos describir los logaritmos en forma exponencial. Entonces, hacemos eso. Y acá hay que recordar un concepto que habíamos visto en un ejercicio anterior en el video pasado, que es que cuando nosotros tenemos una función de esta forma, en donde la base es un valor mayor que 0, pero menor que 1, y hay un exponente, si queremos que eso sea un número positivo, que esta expresión sea, si lo evaluamos, lo que genera es un número elevado, o sea, un número positivo, lo que ocupamos es que el y, el exponente, sea un valor negativo, ¿ok? Porque eso va a tener, si tenemos un valor que es mayor que 0 y menor que 1 y lo elevamos a un número negativo, eso va a causar que el número se eleve, la expresión se eleve. Por eso es que esto da 2024. Para que nos dé 2024, ocupamos que el y sea negativo, ¿ok? Entonces, pues evidentemente esto tiene que ser menor que 0. Entonces, pues no se cumple, ¿verdad? Esto no se cumple. El segundo enunciado nos dice, el corte con el eje Y corresponde
al punto 0,0. ¿Ok? Entonces vamos a ver si eso es cierto. Primero tenemos que la función tiene esta forma. Y igual logaritmo base A de X más K. ¿Ok? Entonces, K sabemos que es un número diferente de cero, digo, mayor que cero, con la base mayor que cero y diferente de uno. Eso es por definición, ¿verdad? De las funciones logarítmicas. Entonces, vemos que la función tiene esta forma. Entonces, al tener esta forma similar al ejercicio anterior, nos damos cuenta que lo que ocurre es una traslación horizontal hacia la izquierda. ¿Cómo sabemos que es una traslación horizontal? Porque tiene esta K en su argumento. En este caso, la K es el 1. ¿Ok? Y vemos que es hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque se está sumando. Ese valor de K se está sumando. Es el más 1. ¿Ok? Entonces K es igual a 1 y se traslada una unidad hacia la izquierda. Y por lo tanto, interseca al eje Y. ¿Ok? Entonces, si tal vez no es como tan evidente, podemos hacer ahí de manera rápida la gráfica. ¿Ok? Cuando tenemos logaritmos cuya base es menor que 1, la gráfica se va a ver de esta manera. ¿Ok? Este siendo el eje Y y este siendo el eje X. Y si lo que tenemos acá es una traslación de una unidad hacia la izquierda, eso quiere decir que se va a trasladar acá, porque sabemos que esta intersección, por definición, va a ser 1,0. Pero si hay una traslación hacia la izquierda de una unidad, significa que ahora la intersección va a ser acá, es decir, 0,0. ¿Ok? Entonces vemos que si se cumple este enunciado, el segundo sí se cumple. Entonces la opción correcta es solo la 2, la opción B. Ok, vamos con este otro. Ok, nos dice, considere la función j con dominio de j, el ámbito, ese ámbito que nos dan de menos 2 hasta 3 y criterio j de x es igual al logaritmo de un medio de x. El conjunto de j es igual a. Entonces, nos preguntan por el dominio, nos dan el ámbito y nos dan la función. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer por acá? Acá, lo que podemos hacer, primero, es identificar la función y los valores que nos dan del ámbito los vamos a sustituir en ella. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar nuestra función y sabemos que el ámbito son valores de y, ¿verdad? Porque el ámbito se lee en y. Entonces vamos a tomar los valores del ámbito y los vamos a sustituir en y. Entonces aquí sería menos 2, eso es igual al logaritmo de un medio de x, porque recordemos que j de x es una forma de escribir y. ¿Ok? Nuestra variable y. ¿Ok? Entonces, hacemos eso, menos 2 es igual a eso. Como ya lo hemos hecho anteriormente, lo pasamos a forma exponencial, resolvemos esto de por acá, menos un medio elevado a la menos 2, y eso va a ser igual a 4. Entonces ya tenemos un primer valor de x. Después, tenemos por acá, eh, el ámbito va de menos 2, ya utilizamos el menos 2, y ahora hay que hacerlo con 3. Entonces 3 igual al logaritmo de un medio de x, lo mismo. Lo pasamos a forma exponencial. Si trabajamos esto nos va a dar un octavo. También podemos trabajarlo en formas decimales, nada más que al final pues lo intentamos como no, no simplificarlo tanto para no perder como datos. Entonces, x es igual a un cuarto, a 4, perdón, y x es igual a un octavo. Entonces ustedes dicen como, ok, ¿y ahora qué hago con esta información? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es analizar la forma de los corchetes del ámbito. Entonces, esto es casi que lo más importante de este tipo de ejercicios.
Vemos que el ámbito no incluye al -2 porque tiene un corchete abierto, pero sí incluye al 3 porque tiene un corchete cerrado. Entonces, como no se incluye el -2, no vamos a incluir al 4 en la función, en el dominio. Y como sí incluye al 3, vamos a incluir al 1/8. Entonces, ¿cómo sería entonces el dominio? Recordemos que el dominio siempre se lee de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, de izquierda a derecha, ¿qué quiere decir de izquierda a derecha? Nosotros tenemos la gráfica así, el dominio se lee de izquierda a derecha, así, ¿ok? Entonces, si lo reacomodamos, sería así, 1/8 hasta 4. El 1/8 lo incluimos en el corchete, lo incluimos en el dominio, ¿por qué? Porque el 3 en el ámbito sí se incluye. No incluimos al 4, ¿por qué? Porque tiene corchete abierto, porque en el ámbito el -2 tiene el corchete abierto, ¿ok? Entonces la opción que cumple con todo esto es la A. Vemos que tiene 1/8 cerrado y 4 corchete abierto. Entonces esa sería la opción correcta. Vamos con este otro. Nos dice, considere la función k de k hasta r con k de x igual logaritmo base 3 de x menos 2 y analice las siguientes proposiciones. ¿Ok? Algo que se me olvidó mencionar, disculpen, en el ejercicio anterior, es el recordatorio, que implícitamente ahí lo mencionamos, pero lo que nos decía es eso, que los corchetes del ámbito se pueden utilizar para identificar la forma de los corchetes del dominio, que es exactamente lo que hicimos aquí en todo este análisis, ¿ok? Ok, esos recordatorios que colocamos en la esquina superior derecha es para agilizar la resolución. Y son como recordatorios, técnicas, herramientas que nos pueden ser de utilidad. ¿Ok? Entonces, nos dice que tenemos este logaritmo y que analice las siguientes proposiciones. K tiene dominio máximo en 2, hasta más infinito y la gráfica de K es cóncava hacia arriba. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál de las proposiciones anteriores son verdaderas? Entonces, lo primero, sacar la información que nos están dando. Nos dicen que la gráfica se comporta desde dominio de K hasta R y que la función es K de X igual logaritmo base 3 de X menos 2. Entonces, vemos que la función tiene la forma y igual logaritmo base A de X menos K. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar cuál es la transformación que está ocurriendo. Tenemos un X menos K en el argumento. ¿Cuál es el K? En este caso, el -2, ¿ok? Entonces, K es un valor o sea, acá ustedes pueden decir como, es un -2, pero tomemos, para hacer este análisis rápido, tomemos solo el valor de K, como en valor absoluto. Entonces sabemos que K es un valor mayor que 0, es 2. La base es mayor que 0 y diferente de 1, en este caso la base es 3. Y ok, acá el K tiene un menos adelante. Entonces, ya sabemos que cuando ocurre esta forma, significa que hay una traslación horizontal hacia la derecha. ¿Por qué horizontal? Porque cuando hay un menos K restándose ahí con el argumento, tenemos que es horizontal. Y como es un menos, eso nos indica que es hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, el dominio pasa de ser de R, ¿verdad? Porque sabemos que originalmente el dominio sería R positivo por definición en las funciones logarítmicas, ¿verdad? Pero ahora no va a ser R porque se está trasladando 2 unidades hacia la derecha. Entonces, como se está trasladando 2 unidades hacia la derecha, el dominio ya pasa de ser de R hasta 2 a más infinito, ¿ok? Entonces, primero con eso, ¿ok? Después, eh, tenemos por acá que nos preguntan la concavidad. La gráfica de K es cóncava hacia arriba, ¿ok? Nos preguntan eso. Ok, nosotros acá podemos sacar rápidamente la concavidad. ¿Cómo? A partir de la base. La base nos va a permitir saber la concavidad. Acá tenemos que la base es mayor que 1
y tenemos que por definición, cuando tenemos una base que es mayor que 1, la función es creciente. Entonces significa que es cóncava hacia abajo, ¿ok? Entonces, em, acá de manera rápida podemos hacer el dibujo y sabemos que la función logarítmica, cuando la base es mayor que 1, tiene esta forma, ¿ok? Entonces vemos que en efecto es creciente, porque vemos que si lo leemos de izquierda a derecha va creciendo, y esta forma significa que es cóncava hacia abajo, ¿ok? O sea, es decir, como cóncava hacia abajo, así. Entonces, la única opción correcta es la opción uno, entonces sería solo la uno, solo el enunciado uno, que sería opción A, ¿ok? Vamos con este otro. Este nos dice, considere la función f de r positivo hasta r, f de x igual al logaritmo de x sobre 4. La gráfica de f es asintótica a la recta de ecuación. Entonces, aquí nos están preguntando por la asíntota. Entonces, acá el recordatorio nos dice que la asíntota es una línea recta que se aproxima indefinidamente a una curva sin intersecarla. ¿Ok? Entonces, lo primero, tenemos esta función que va de r positivo hasta r. La función que nos dan es f de x igual a logaritmo natural de x sobre 4. Entonces, acá la teoría nos dice que cuando tenemos la función tiene esta forma, y igual logaritmo natural de x sobre n, donde n es un valor que es diferente de 0 y mayor que 0, como en este caso, que vemos que es un 4, lo que está ocurriendo acá. Cuando tenemos esa forma, n igual 4, implica que la gráfica de criterio logarítmico, porque vemos que es un logaritmo, interseca al eje X en n,0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, y además de esto, la gráfica mantiene su asíntota original, la que mantiene la gráfica logarítmica, que es x igual 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros originalmente tenemos esta cuestión, ¿ok? Tenemos esta cuestión, una forma así, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Vemos que la gráfica de la función logarítmica tiene una asíntota en x, ¿verdad? En x igual 0. Vemos que nunca se interseca con esta, con x igual 0. Pero al tener esta forma, la asíntota pasa de x igual 0 a se mantiene, ¿ok? Entonces, l- el criterio logarítmico interseca el eje x en n,0. Entonces sabemos que originalmente esta intersección es 1,0, ¿verdad? Pero al tener esta forma, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, supongamos que haces a la derecha, la intersección va a pasar a ser n,0. Eso es lo que pasa cuando tenemos una función de esta forma. Entonces vemos que la asíntota se mantiene, ¿verdad? O sea, la asíntota va a seguir acercándose, acercándose, acercándose y nunca va a intersecar al eje X. Ese es el comportamiento que ocurre, ¿ok? Entonces, pues, la opción correcta sería A, la misma intersección, la misma asíntota que tiene originalmente la función logarítmica, perdón. Ok, tenemos este otro. Este otro nos dice, si logaritmo natural de A es igual a 3k y logaritmo natural de B es igual a menos k, entonces esa expresión es equivalente a.
Entonces, aquí hay varios conceptos que vamos a ir aplicando, ¿ok? Tenemos logaritmo de A es igual a 3K y logaritmo de B es igual a menos K. Acá hay una propiedad que nosotros sabemos que el logaritmo natural tiene base Euler, ¿verdad? Tiene aquí una base E que no se pone, pero sabemos que implícitamente está ahí. Ahora, como nosotros ocupamos acá ver cuál es el valor de A y cuál es el valor de B, porque vean la expresión que tenemos que calcular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es elevar todo a ambos lados. Vamos a poner Euler elevado a esa expresión. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque si de ambos lados vemos que podemos cancelar un logaritmo natural, se puede intentar siempre y cuando a los dos lados se aplique, podemos hacerlo. Entonces vemos que esto se puede cancelar con esto y nos va a quedar esta expresión de por acá. E elevado a la 3K es igual a A, E elevado a la menos K es igual a B. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, vamos a sustituir este valor de A y este valor de B en nuestra expresión. Entonces vemos que eso es lo que hacemos por acá. Ya sustituimos el A y el B. ¿Ok? Acá vemos que tenemos como un exponente de un exponente. Entonces vamos a aplicar el recordatorio. Cuando tenemos A elevado a la N y eso a la vez se está elevando a M, es lo mismo que yo tome A y lo multiplique. Agarre A elevado a la N por M. Entonces vemos que eso es lo que hacemos acá. 3K se va a multiplicar con 2 y menos K se va a multiplicar con 4. Eso es lo que hacemos acá. ¿Ok? Después, hay una propiedad de los exponentes que nos dice que si nosotros tenemos una cuestión así como a la M sobre a la N, eso es lo mismo que yo reescriba a M menos N. Esa es otra propiedad muy importante que hay que saber de los, de los logaritmos o funciones exponenciales, ¿ok? Entonces, eso es lo que hacemos acá. Vemos que inicialmente tenemos esto, pero este menos 4 yo lo voy a pasar a restarse con el 6. Entonces, 6K menos 4, eso va a ser 6K más 4. Entonces, aplicamos esta suma, eso nos va a dar 10K. Y vemos acá que lo que podemos hacer es reescribir esto. Esto sabemos que lo podemos, esta raíz cúbica, podemos reescribirla de esta manera, ¿verdad? Raíz cúbica de e elevado a la 10K, podemos escribirlo de esta forma. Entonces nos va a quedar e elevado a la 10K sobre 3. Y vemos que acá, como ya lo mencionamos, el logaritmo natural tiene un exponente, tiene una base e. Entonces podemos aplicar cancelación de bases y eso nos va a quedar 10K sobre 3. Entonces vemos, buscamos la opción correcta y vemos que la opción C es la que contiene esa opción. ¿Ok? Ahora, nos dice esta otra. Nos dice esta otra, la expresión 6 logaritmo natural de x más logaritmo natural de 5x menos logaritmo natural de 5 menos logaritmo natural de x a la 2y es equivalente a. Entonces, aquí hay varias propiedades que vamos a ir aplicando. Entonces, primero lo que hacemos es escribir la función, ¿verdad? Como nos la están dando. Después, hay una propiedad que dice que si nosotros tenemos un número multiplicándose al lado de un logaritmo natural, bueno, de un logaritmo en general, nosotros podemos pasar este 6 a elevarlo, ¿ok? Podemos pasar este 6 acá, o sea, este 6 lo vamos a pasar como exponente del logaritmo, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es que además hay otra propiedad de los logaritmos que nos dice que cuando tenemos una suma de logaritmos, como en este caso, 6 logaritmo de x más logaritmo natural de 5x, vemos que ambos tienen x, puede que no sea de utilidad unirlos, entonces hay una propiedad que nos dice que cuando tenemos dos logaritmos sumándose, podemos juntarlos de esta manera, multiplicando sus argumentos, ¿ok? Entonces vemos que aquí juntamos los argumentos y como este 6 ya lo pasamos como exponente, entonces esto se reescribe de esta manera, ¿ok? Y este logaritmo lo ponemos por acá,
y este logaritmo lo ponemos por acá. Después, volvemos a aplicar la propiedad de la resta. Cuando tenemos una expresión de esta manera, logaritmo natural de x a la 6 por 5 menos logaritmo natural de x a la 2y, vemos que se están restando los logaritmos. Entonces, como se están restando, yo los puedo escribir en manera de fracción. Todo esto son propiedades de los logaritmos. Entonces, acá pues lo escribimos así, simplificamos un poco los x porque vemos que arriba está x a la 7 y acá está x a la 2. Entonces, aquí podemos reescribirlo un poco, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esto nos queda de esta manera, menos logaritmo de 5. Y entonces, acá lo que vamos a hacer es distribuir. Acá vemos que estas dos expresiones las podemos juntar. Entonces, esto nos va a quedar 5x a la 5 sobre y en el numerador y este 5 en el denominador. Y aquí aplicamos extremos por extremos y medios con medios y esto nos va a dar esto. Aquí cancelamos los 5 y nos va a quedar esta expresión. Vemos que aquí ya casi que está simplificado al máximo, entonces vamos a verificar si en las opciones hay una opción que coincide y vemos que en efecto la A es la opción correcta. ¿Ok? Entonces es la opción correcta, la A. Me parece que ya casi terminamos, nos quedan 2 ejercicios. Entonces, tenemos, si logaritmo natural de 1 sobre A, eso es igual a menos 2, entonces A es igual a. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer por acá? Es bastante similar a los ejercicios anteriores. Entonces, tenemos que escribir la función. ¿Ok? Acá aplicamos la propiedad de los logaritmos que nos dice que si tenemos esta expresión, una fracción en el argumento, podemos reescribirlo de esta manera. Dos logaritmos de igual base que se están restando. Y hay una propiedad que dice que el logaritmo de base A, cualquiera que sea el valor de A, pero cuando en su argumento hay un 1, eso es igual a 0. Entonces, esto por definición se nos va a hacer 0. Entonces, esto nos va a quedar menos logaritmo natural de A, eso es igual a menos 2. Como en ambos lados hay un menos, los vamos a cancelar y eso nos va a quedar logaritmo natural de A, eso es igual a 2. Entonces, aquí aplicamos esta propiedad en el que podemos elevar lo que tenemos como exponente. Y entonces, pues se nos cancelan las bases y nos va a quedar que A es igual a Euler a la 2. Entonces, vemos que en efecto la opción que contiene este valor es la opción B. ¿Ok? Esa sería la opción correcta. Después, tenemos esta otra. La solución de la ecuación logaritmo de 3x menos 5 menos logaritmo de x, eso es igual a 0. Es un número que pertenece al intervalo. Entonces, tenemos por acá, vamos a escribir la función logaritmo de 3x menos 5 menos logaritmo de x es igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar la misma propiedad que aplicamos recientemente, en el que tenemos dos logaritmos de igual base. Vemos que ambos tienen base 10. Cuando el logaritmo no se le coloca la base, es porque es de base 10. Entonces, lo que hacemos es reacomodarlo como fracción, porque sabemos que podemos hacerlo cuando es una resta de logaritmos de igual base. Entonces, reescribimos de esta manera y entonces tenemos que esta expresión que tenemos acá adentro, pues si nos dicen la solución de la ecuación es 0, es un número que pertenece al intervalo, entonces nosotros podemos ver que acá lo que hacemos rápidamente es, nos preguntan por una solución que pertenezca a este intervalo, entonces vamos a intentar ver un número que en todas estas opciones se encuentre incluido. Entonces, bueno, o al menos en la mayoría. Entonces, vemos que, por ejemplo, acá incluye al 1, incluye al 3, llega hasta 5, llega hasta 3, acá llega hasta 1. Entonces, vamos a intentar que esta expresión de acá sea igual a 1. ¿Por qué? Porque vemos que en general se incluye en las soluciones. Entonces, esta expresión del argumento lo igualamos a 1, lo trabajamos y vemos que, bueno, acá pasamos el 5 al otro lado, el x a este lado, lo trabajamos un poco y vemos que x es igual a 5 medios o a 2,5. Entonces, analizamos ya los intervalos de las funciones y se busca un intervalo que incluya al 5 medios.
Entonces vemos que podemos ir probando una por una y vemos que un intervalo que incluye a este valor es la opción C. ¿Ok? Entonces esa sería la opción correcta. Ok. Ok. Creo que de momento podemos dejar esta segunda parte por acá. Estos fueron los ejercicios de funciones logarítmicas. Ya en la tercera parte, en el tercer video, vamos a comenzar con los ejercicios de geometría. Entonces, muchas gracias por ver el video. Espero que les sea de utilidad.